de aproximadamente 3 minutos que resume varios aspectos referentes a este tema y trato de hacer una intervención muy rápida. Voy a obviar la presentación que tenía preparada con las cifras porque ya fueron, creo que, suficientemente expuestas. Entonces, pues si quieren vayamos allá al baloto de que el video funcione. Alrededor de 1.500 personas en 20 países son atacadas anualmente con agentes químicos, de las cuales un 80% son mujeres y el 90% de los atacantes son hombres. Los ataques con agentes químicos son una modalidad de violencia contra las mujeres. Entonces, efectivamente hay una afectación física, pues porque la contundencia del contacto del agente químico con la piel es profunda, genera secuelas físicas, pero también hay una secuela psíquica y una secuela psicológica muy fuerte frente a la agresión. En Colombia, en estos 6 años, se presentaron 179 casos donde el 49% son mujeres. El problema físico, primero inmovilidad un poco en el cuello, rasgos de quemadura, las secuelas que quedaron por las quemaduras, la pérdida de mi ojo izquierdo. Si se para frente al espejo y ve que le falta media nariz, perdió un ojo, su oreja está afectada, automáticamente su estima y su autoestima queda por debajo. Entonces el Estado es responsable de eso. En la Ley 1438 de 2011, en el artículo 46, se detalla la responsabilidad de las EPS en el cubrimiento específico para las pacientes víctimas con agentes químicos, pero la gran mayoría de ellas no han recibido esta atención. La Ley 100 ha puesto un montón de restricciones frente a procesos o procedimientos en salud que no están contemplados en el POS, y ese es el primer problema que se enfrentan las sobrevivientes. Como hay una conexidad directa con el derecho a la vida, la salud es un derecho fundamental y el Estado está vulnerando 2 derechos fundamentales para la persona, uno la vida y el otro la salud. Iniciando me llevaron a un hospital donde no supieron qué se hacía en estos casos. Solamente pues por decirlo así, me quitaron una ropa que estaba afectada. Debería de existir un protocolo para todos los hospitales. Esto tendría que ser estándar, pero usted pregunte en cualquiera de los hospitales y no hay el protocolo. Salen con la necesidad de una curación que debe ser hecha a 1 o 2 días. La orden de curación, si se la llegan a dar, a veces es a 1 mes. Dependiendo de la afectación, se puede realizar hasta 5 cirugías por año. Cada una de ellas puede costar 20 millones de pesos. Pienso que ese sería un seguimiento total, o sea, desde el momento en que ella tuvo el accidente hasta el momento en que ya totalmente se recuperó a nivel emocional, a nivel educativo, profesional, laboral, o sea, todo lo que como una persona normalita tiene su vida organizada. El Estado debe garantizar formación laboral, indemnización y condiciones de trabajo dignas. Y solo en 4 entidades distritales hay vinculadas 6 víctimas. Y otra cosa es que si a mí no me dan la oportunidad de trabajar para tener un mejor nivel económico, pues no voy a tener la oportunidad para estudiar, porque es que a pesar de que sea gratuita en algunas entidades, implica tiempo e implica necesidades de nuestras familias. Entonces, yo quisiera poner un poco el énfasis de mi participación en esta discusión en la ruta de atención. Si uno revisa la Ley 1639 del 2013, encuentra que hay unas medidas, que ya se tomaron y otras que quedan expuestas de manera general, pero que necesitan ser reglamentadas. La que ya fue efectiva es el cambio al Código Penal, que consiste básicamente en un aumento de penas
para quien en una persona a través del uso de un agente químico generara una deformidad en otra persona. Entonces va una pena de 72 meses a 126 meses. Digamos, esa es una acción concreta que ya existe. Y quedan otras planteadas. Una, la regulación de la venta. La segunda, la ruta integral de atención a las víctimas, que implica el tema de la ocupación laboral y todos los instrumentos para, digamos, su protección de derechos, para su acompañamiento durante el proceso judicial, etcétera. Y un tercer paquete que tiene que ver con las medidas en salud, es decir, cómo estas mujeres que han sido víctimas de estos episodios pueden acceder a los servicios de salud sin costo. Especialmente, digamos, se introdujo en la ley 1438, que aquí mencionábamos al final, se introdujo el artículo 53A, digamos, es el añadido, que es el que permite esa atención en salud con un recobro al FOSIGA. Por eso las mujeres pueden ser atendidas en el tema de salud. El decreto 1033, que como bien decía Olga Victoria, se demoró 10 meses en ser reglamentado, el tiempo establecido eran 6, digamos, aterriza un poco más los lineamientos que lógicamente que la ley había dado en el año anterior. Entonces yo tengo unas preguntas para la Secretaría de la Mujer, doctora Sandra, que digamos ustedes tienen un poco a cuestas esa tarea, y es que, digamos, una pregunta básica, y es cómo la Secretaría de la Mujer puede lograr esa articulación e incluso la sola supervisión del montón de tareas y responsabilidades de ese mapa institucional para atención de las mujeres. En otro momento que haya más tiempo me gustaría hablar de las necesidades de transformación cultural, educación, etcétera, sobre fenómenos de este tipo, pero hoy quiero hacer énfasis solamente en la ruta de atención. Hoy el Estado, que tiene una situación de mujeres, hombres también atacados por este tipo de sustancias, aislados de su entorno laboral, educativo, etcétera, y hoy el Estado tiene que tomar unas medidas y atenderlos. Digamos, eso es lo primero que debemos lograr. Y a ustedes les corresponde de alguna manera la tarea, o esa es mi pregunta, porque digamos que la ley dice las entidades territoriales articularán todos estos esfuerzos. Y también le pone una tarea a la Secretaría de la Mujer, y las entidades territoriales, pues digamos, esta entidad territorial está representada en ustedes acá. En cuanto al tema del registro del control de estas sustancias, digamos, a mí me quedan preguntas si hay unas responsabilidades específicas de Secretaría de Gobierno frente a todo ese operativo que debe hacer el INVIMA para el control. Las alcaldías locales acompañarán, digamos, este seguimiento. Se hace completamente a cargo del Gobierno Nacional. Tengo, digamos, esa inquietud. Yo vi que salió el secretario de Gobierno un minuto, pero le pido a las personas que lo acompañan que tomen nota para que en el momento de las respuestas nos pueda dar información. En el tema de la ruta de atención integral, lo que aún no tiene que ver con salud sino con justicia, también hay enormes, digamos, preocupaciones. Digamos que la pregunta la hago también porque hay un problema estructural de acceso a la justicia en este país. Y, por ejemplo, esta ciudad tiene pocas URIs y una estructura para hacer todo este proceso de denuncia que dificulta enormemente la denuncia de cualquier delito, pero muchas veces más estos delitos asociados a violencias de género, que no son tomados en serio, sino que muchas veces se manejan como un tema, como dice la gente popularmente, como un lío de faldas, como líos pasionales, etcétera. Se baja, digamos, a esa categoría y no permite lo que subyace cuando ocurren estos episodios. Y mi principal preocupación es con el tema de salud, secretario Bustamante, porque, por ejemplo, estuvimos en la Defensoría del Pueblo la semana pasada, digamos, en aras de este debate, en aras de obtener la información de este debate. En la Defensoría, en la Delegada de Salud,
nos dijeron que a partir de esta solicitud que hicimos iban a enviar una comunicación al Ministerio de Salud para conocer cuáles protocolos se habían construido y enviado a toda la red de salud del país sobre el cumplimiento de estas disposiciones. Mi pregunta es, hoy en Bogotá, ¿cuál es el protocolo de atención que tienen ya claras las EPS, las IPS, para, digamos, atender inmediatamente a estas mujeres y hombres, o a estas personas que en general pueden llegar con una situación de ataque con agentes químicos? Y ahí hay temas muy delicados porque muchas veces estas víctimas pueden necesitar tecnologías de salud no incluidas en el plan de beneficios, y esa es la primera barrera con la que se van a encontrar cuando lleguen a cualquier sitio de atención, sea digamos en la red, en el servicio subsidiado o en el otro sistema. Y este decreto también implica un fortalecimiento del CIVIGILA, de ese sistema de vigilancia en salud, que podría implicar también unas tareas específicas con ustedes en la Secretaría de Salud y probablemente con la Secretaría de Gobierno. Yo no quiero dejar de decir que estas personas atacadas por agentes químicos tienen los derechos de las víctimas que están consignados en el Código de Procedimiento Penal desde el año 2004. En Colombia las víctimas tienen un tratamiento especial en el sistema jurídico y tienen unos derechos, por ejemplo el de la dignidad, intimidad y privacidad, que digamos sobre todo con este tipo de casos a veces vemos violentados. Tienen uno que me parece muy importante, que es el de el derecho a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Pues bien, en estos casos de ataques a mujeres ha habido repetición y no ha habido un aparato estatal suficientemente eficaz para evitar que no solo no ocurra un caso de ataque con agentes químicos, sino que además a la misma mujer se le pueda repetir una acción de este tipo. Digamos, hemos llegado a unos extremos verdaderamente dramáticos en este tema. Tienen el derecho a estar informadas de todos los procedimientos, del ejercicio de sus derechos, de la asistencia legal. Conozco casos de mujeres que tuvieron ataques hace varios años y hoy no conocen qué pasó con el proceso judicial, hoy no conocen si su victimario salió o no salió o por qué salió antes, no saben si el victimario tuvo alguna rebaja de penas, etcétera, y vuelve a empezar un proceso de victimización que es más complejo, que es después de que el victimario ha pasado por la cárcel y se encuentra en los mismos espacios sociales con las víctimas. Y bueno, todas las medidas de recuperación, especialmente todos los temas médicos y demás. ¿Cómo es la ruta? Más o menos como la establece el decreto y el documento técnico. En salud, una vez ocurrido el hecho, deben prestarse los primeros auxilios y, digamos, todo el esquema del servicio en salud. El traslado, la urgencia, la estabilización, pero además empieza una etapa muy importante que es la recopilación del material probatorio. Este es, digamos, uno de los cuellos de botella y es parte de la discusión que ha llevado a que algunos expertos digan que el camino no es ni aumentar las penas ni crear nuevos tipos penales, porque la dificultad va a estar en cómo, digamos, por ejemplo, en el caso de los que alegan que aquí podría haber tipificación de tortura, cómo usted prueba la tortura. Digamos, el proceso llevaría a mayor impunidad. Desde el mismo sistema de salud, secretario de salud, debe haber un reporte, digamos un contacto para comenzar el proceso judicial de acceso a la justicia. ¿Eso cómo está funcionando? ¿Quién en una IPS lo hace? ¿Quién se acerca a la paciente y le dice, digamos, de esta manera entra usted a la ruta de acceso a la justicia? Y bueno, debe recibir otros temas de salud, ser afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud si no lo está, etcétera. Desde allí mismo, además, tiene que haber el contacto para que, en el caso que sea necesario, haya medidas de protección. Cómo, digamos, esta víctima logra ese tipo de medidas
por parte de las comisarías, de los juzgados, de la fiscalía, etcétera, quien lo puede solicitar al juez de control de garantías, e incluso las víctimas tienen derecho a unas medidas especiales de seguridad, por ejemplo, patrullajes de la policía a sus residencias en caso de ser necesario. Vuelvo y hago la pregunta, en esta ruta de atención, ¿quién y cómo conecta a la víctima con todos estos derechos que tiene a la luz de la ley? Luego viene tal vez una de las etapas más complejas, que es, digamos, ya la acción judicial propiamente, porque pues digamos ya se enfrenta a un problema más estructural que tiene que ver con el sistema de justicia, y en este caso de los ataques con ácido hay una debilidad, y es cómo poder acopiar el acervo probatorio, ¿sí? Hay un problema con los policías asignados a los fiscales. Y yo preguntaría, se me ocurre, la única instancia que se me ocurre para preguntarle esto es la Secretaría de Gobierno, es cuáles son, en el caso de las oficinas de Bogotá, de todo este sistema judicial, cuál es la orientación, la sensibilización que hay para la atención oportuna de estos casos de los ataques con agentes químicos. Y por supuesto, bueno, por ejemplo, las IPS y EPS, Secretario de Salud, deben expedir un certificado de que la persona fue atacada con este método, y ese certificado es el que además después le va a poder servir para reclamar algunos derechos y algunos servicios. Y está todo el paquete, digamos, de los beneficios laborales. Las empresas hoy tienen unas restricciones para desvincular a las mujeres que han sido atacadas, es decir, no, digamos, hoy tienen prohibido que por el hecho de que una mujer haya sido atacada puedan retirarla de su trabajo, etcétera. También hay unos beneficios tributarios para las empresas que vinculen a estas víctimas, y también debería haber un acceso a la capacitación en el SENA. El distrito adicionalmente pues ha hecho la vinculación laboral de algunas mujeres, pero sentimos que está corta el esfuerzo, pero además corta la respuesta. A mí me sorprendió más la respuesta y con eso entendí el resultado final. Hubo entidades que no respondieron, ni siquiera. A mí se me gustaría, digamos, que ese mapa se viera. Y finalmente, a pesar de que, o con todo y que hay esfuerzos y acciones del nivel nacional, digamos, ahí está la dificultad de la tarea. Hay prácticamente todas las ramas del poder público y todos los niveles del Estado en acción para que esta ruta crítica sea eficaz. Y es a la autoridad territorial a la que le ponen la tarea de identificar y articular esa oferta. A mí me parece una tarea titánica. Yo quiero preguntarles cómo pueden hacer esa tarea. ¿Les para bola la Secretaría de Salud? ¿Les para bola la Secretaría de Gobierno? ¿Les para bolas el sistema de justicia, más complejo aún? ¿Y qué hay que hacer para que la ruta sea efectiva? Porque entre lo planteado en la ley y lo que hoy ocurre con las mujeres, pues creo que hay una gran distancia, y en acortar esta distancia está la clave de que por lo menos una vez la persona ha sido afectada tenga algún mínimo de respuesta digna por parte del Estado en la atención de su situación. Muchas gracias. Gracias.